Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes el mundo que nos siguen a través de www.hifa1000.do. Mujer empoderada y en tenis ya está al aire a través de esta estación Voz de las Fuerzas Armadas. Productora general Carmen Taveras, doctora Carmen Taveras. Hoy tenemos en cabina al doctor Carlos Lebroff, donde estaremos hablando de las estrategias nutricionales para la osteoporosis. Doctor Carlos Lebroff, nutriciólogo clínico, obesólogo, dietista. Así es que con él vamos a estar desarrollando este espacio de hoy. Repito, estrategias nutricionales para la osteoporosis. Doctor, bienvenido y buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través de la Voz de las Fuerzas Armadas y también a las personas que se integran actualmente ahora a través de las redes sociales en Instagram, @un estilo de vida fit. Muchas gracias, Tony, por la introducción. Y como oyeron, dentro de lo que vamos a tocar hoy, vamos a tocar una problemática de salud grande, que es la osteoporosis, pero principalmente afecta en mayor medida al sexo femenino. Inicialmente podemos, dándole introducción al tema, podemos ir definiendo lo que es la enfermedad. Obviamente tenemos que definirla, dar las credenciales de la misma para poder entender cómo podemos hacer esas modificaciones nutricionales, número uno, para prevenir y número dos, ya para tratar, dependiendo de las personas que ya la tengan. Doctor, y me imagino que en el mismo desarrollo del programa y del tema, pues hay algo que puede ser una voz de alerta, ¿no? Para esas mujeres poder detectar a tiempo. No sé si vale la parte a tiempo esta parte de la osteoporosis. Así que le dejo el espacio. Adelante y vamos a escuchar para aprender. Bien, la osteoporosis es un problema creciente que incrementa de forma exponencial con la edad y afecta principalmente o de mayor medida a la población femenina, al sexo femenino. Se caracteriza principalmente por lo que se llama pérdida de la masa ósea o pérdida de la densidad mineral ósea. Y hay un aumento, y esto aumenta principalmente lo que es el riesgo de sufrir fracturas. El riesgo condiciona principalmente la morbimortalidad y tiene un alto costo desde el punto de vista sanitario y económico, o sea, un alto costo de salud. Tenemos que hablar un poquito acerca de lo que es la evolución del hueso. Las personas piensan que el hueso es un tejido inerte. En medicinas hablamos de algo inerte como que es algo como que no es animado, y en realidad no es así. El hueso es un órgano y el contenido óseo es sumamente importante porque esa masa ósea crece a lo largo de la vida. Inicialmente desde la infancia, adolescencia, incluso en la primera parte de la vida adulta. Dicen algunos autores, que el hueso crece especialmente en las primeras 4 décadas de la vida, pero con más énfasis en los primeros 30 años. Ya de 30 a 40 años se mantiene de forma estable y luego a partir de los 40, 45 años comienza lo que es la involución. Comienza a disminuir principalmente lo que de manera gradual la parte que tiene que ver con la parte de la estructura ósea, principalmente luego de los 40 años. Esto obviamente tiene un impacto más especial o más agudo en la población femenina, porque recuerden que en la parte femenina se produce una pérdida más aguda del hueso cuando entran en lo que son las etapas posmenopáusicas. Eso es importantísimo que lo tengamos pendiente, porque recuerden que en esas etapas hay una disminución de lo que son las hormonas sexuales, especialmente estrógenos, los cuales los estrógenos ayudan a preservar lo que se llama densidad mineral ósea. Algo importante con esto, y tenemos que hacer énfasis, es que ya sabiendo esta forma de cómo el hueso se evoluciona en la parte de la vida, tenemos que las estrategias nutricionales tienen que iniciar en etapas tempranas de la vida, especialmente en la niñez, en la adultez joven, antes de los 45 años, pero que se mantengan en el tiempo. Muy importante esa parte. Entonces, algo que tenemos que tener pendiente es que hay dos tipos de influencias. Hay influencias de punto de vista nutricional
que condicionan la pérdida de la masa ósea, pero también hay influencias no nutricionales. Hacemos un paréntesis antes de entrar en la parte de lo que son las influencias no nutricionales, y es que, como les decía ahorita, el hueso no es un órgano inerte. El hueso es un órgano que tiene es metabólicamente activo y tiene un proceso de constante renovación, que está mediado principalmente por dos grupos celulares. En el hueso existen lo que se llaman células formadoras de hueso, que se llaman osteoblastos, y células que rompen o destruyen el hueso, que se llaman osteoclastos. Normalmente existe lo que se llama una homeostasis, una armonía entre estas dos células, y se produce un proceso que se llama remodelación ósea. O sea, nuestro hueso se vive en constante neoformación. Principalmente esas células van algunas destruyendo y las otras formando, y forman unas estructuras que desde el punto de vista microscópico se llaman lagunas de Hauship. Esas lagunas, en ellas están esos grupos celulares y son lo que producen la renovación del hueso. Eso es algo sumamente importante, porque cuando hay alteraciones de esa renovación o ese proceso que se llama remodelación o remodelado óseo, es que comienzan algunas de las patologías. Entonces, vamos a hablar ahora de las influencias no nutricionales que condicionan a la pérdida de masa ósea o densidad mineral ósea. Número 1, del 75 al 80% de las alteraciones tienen que ver principalmente de forma genética. Importante esa parte, o sea, el historial familiar de osteoporosis es algo que como médico debemos de preguntar siempre en el historial clínico. Y algo importante con esto es que puede haber alteraciones de lo que es el remodelado óseo. El otro 20% restante está influido principalmente por la nutrición, el estilo de vida, el peso y la composición corporal, y también la situación hormonal de la persona. Entonces recuerden, tenemos influencias genéticas alrededor de un 75-80%, y ese 25-20% restante se deben principalmente a influencias nutricionales, del estilo de vida, de la composición corporal, pero también de la situación hormonal. Entonces, rápidamente, existen hábitos dañinos o hábitos no correctos que predisponen a la pérdida de hueso. Principalmente dos hábitos que son muy frecuentes, que es, número 1, el hábito del alcoholismo, consumo de alcohol en forma excesiva, y el fumar. Estudios revelan que esto se asocia con mayor riesgo de osteoporosis, y también se asocian con fracturas debido a la disminución de la densidad mineral del hueso, o sea, la pérdida del calcio. Muy importante esta parte, porque ese consumo excesivo de alcohol, hay trabajos que lo vinculan como un efecto que tiene una actividad que produce la desmineralización ósea, conjuntamente con el tabaquismo. Entonces, ¿qué va a producir eso? Bueno, eso va a producir riesgos de caídas y obviamente inestabilidad en las articulaciones, caídas y fracturas a temprana edad, lo cual tiene una morbimortalidad muy alta. Número 2, siguiendo con los hábitos no nutricionales, tenemos, número 1, la inactividad física y el sedentarismo. Todo lo que hemos hablado aquí de enfermedades crónicas no transmisibles, bueno, prácticamente la osteoporosis tiene muchas cosas de esas. Número 1, la inactividad física y el sedentarismo se debe evitar, porque ¿qué pasa con la parte de no movernos, de estar sedentarios? Eso involucra principalmente esa inactividad. Disminuye lo que se llama estímulo mecánico. Paso a explicar. Cuando la osteoporosis, o sea, cuando las personas hacen actividad física, se producen movimientos de compresión y distracción en el hueso. Y esos movimientos que producen cuando hacemos actividad física, que producen esa compresión en el hueso, estimulan a esas células que hablamos en el bloque anterior, que tienen que ver con la reabsorción ósea y con la formación del hueso, promueven nueva formación a nivel del hueso.
Entonces, eso es sumamente importante. Neoformación ósea sería la palabra. Producen esa neoformación ósea debido al estímulo que se produce a nivel de la articulación con el impacto de la actividad física, pero específicamente en esa parte. ¿Qué pasa en personas que no hacen actividad física o que tienen un estilo de vida sedentario? Esa parte de que tiene que ver con ese estímulo se pierde. Y al perderse, obviamente, eso repercute directamente en la pérdida de masa ósea. Importante con esta vía, entonces, si entendemos esta parte, podemos entender algo, y es que por eso casi siempre uno pregunta, bueno, después que mamá se sentó en esa mecedora, ella tuvo una fractura de cadera, claro, porque al ella sentarse, y obviamente perdió estabilidad, perdió la parte de locomoción y perdió ese estímulo que necesita ese hueso para formarse de forma correcta. Entonces, en las personas mayores, la actividad física se reduce y eso también va a producir pérdida de hueso, el desuso y también algo importante que no podemos dejar de mencionar es que la salud osteomuscular, o sea, tanto de hueso como músculo, el músculo es sumamente importante porque recuerden que los músculos van insertados en el hueso y van a producir lo que nosotros conocemos como palancas para la locomoción, para poder caminar, o sea, hacer nuestras funciones corporales. Y cuando se pierde esa masa muscular, empeora lo que es el equilibrio, las palancas, y eso contribuye a la parte de la inestabilidad, las caídas y favorece a fracturas. Importante esa parte que tocamos. Entonces son las partes que se llamarían influencias no nutricionales que condicionan a la pérdida de hueso. Entonces, ahora vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de la parte nutricional. Dentro de las influencias nutricionales, vamos a tener influencias nutricionales que condicionan la masa ósea. Uno de los factores modificables más importantes de lo que es el impacto en la salud del hueso es la nutrición, una correcta alimentación. Si llevamos una correcta alimentación de la forma que la vamos a describir ahora, nos vamos a dar cuenta que podemos propiciar una buena salud del hueso. Entonces, los nutrientes pueden tener tanto efecto directo como efecto indirecto para mejorar, número uno, la parte de la masa ósea, o sea, el hueso, pero también mejoran la absorción y la utilización del calcio. No se preocupen que vamos a ir viendo los nutrientes uno por uno. Entonces, es importante una correcta alimentación para la parte de lo que es la salud del hueso. Entonces es importante las tres palabras que siempre decimos: balance, variedad y moderación. Entonces, sabiendo esto, existe algo importante y no lo podemos dejar pasar. Es la relación que existe entre la ingesta de energía, o sea, la parte de energía, y las restricciones. Importante, y abrimos paréntesis. La gran mayoría de las personas actualmente tienen un problemita, y es que la gran parte de ellas hacen, principalmente mujeres, hacen restricciones calóricas muy graves que predisponen, número uno, a disminución de punto de vista calórico y de densidad energética en cuanto a la alimentación. Entonces, las dietas hipocalóricas, cualquiera del mercado, las de moda, las que usted quiera, que sean muy hipocalóricas, van a producir cambios a nivel de la estructura del hueso debido a deficiencia de nutrientes. Vamos a repetir eso. Las dietas agresivas, hipocalóricas, esas dietas de moda, precipitan la pérdida de hueso. Entonces, mujeres por encima de ciertas edades, principalmente bordeando los 50, 55 hacia arriba, tienen que tener cuidado con esas modificaciones nutricionales que hacen siempre para mantener la estética, principalmente con esas disminuciones de lo que es la parte que tiene que ver con la ingesta calórica, que son muy agresivas. Entonces tenemos que tener eso muy pendiente, porque estas reducciones desde el punto de vista dietético que son muy agresivas desde el punto de vista hipocalórico pueden producir osteopenia, o sea, pérdida de hueso, y eso se relaciona con osteoporosis. Inclusive dicen las investigaciones que las personas
tanto con sobrepeso como con peso bajo, predisponen a osteoporosis. Por ende, es importante mantener un peso adecuado durante la vida porque favorece un mejor remodelado del hueso. Lo que hablamos ahorita de las interacciones de ambas células para lo que es la remodelación del hueso. Bien, algo importante con esto es que esas dietas agresivas también van a tener repercusiones directas en lo que es la grasa corporal. Y hemos hablado de eso en algunas intervenciones aquí, y es que recuerden que principalmente en las mujeres, que es el grupo poblacional más afectado por esta enfermedad, recuerden que las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos especialmente, están formados por colesterol. Entonces, cuando se hacen restricciones dietéticas muy graves en estas mujeres, disminuyen esos porcentajes de grasa y eso repercute en la formación hormonal correcta de estrógeno y puede producir pérdida de la densidad mineral del hueso. Muy importante esa parte, así que las dietas muy agresivas en cuanto a bajar de peso, esas dietas hipocalóricas, esos ciclismos de peso, recuerden, ganancia y vuelve y bajo, ganancia y vuelve y bajo, conjuntamente con pérdida de masa muscular. Recuerden las palancas, los músculos insertan en los huesos y producen palancas, disminuyen la movilidad, pero también disminuyen la parte de la mineralización del hueso. Doctor, a propósito de este mismo dato que usted está dando ahí, o sea, de lo que estamos hablando, osteoporosis, y tenemos estadísticas en República Dominicana, tanto de hombre como mujer, o sea, no ataca más naturalmente al sexo femenino. Al sexo femenino, por lo que acaba de señalar. ¿No? Correcto. Hablábamos inicialmente que ataca más al sexo femenino debido a que después, por ejemplo, yo decía en el bloque anterior que la parte del desarrollo del tejido óseo, o sea, del hueso, tiene una parte en los primeros 30 años de vida. Los primeros 30 años de vida el hueso se desarrolla de forma completa. Entre los 30 a los 40 años se mantiene ese desarrollo intacto. Y luego que entre 40 a 45 años comienza una involución. Entonces, le decía a las personas que nos ven que la parte nutricional tiene que iniciar en esa primera 3 décadas de la vida para prevenir osteoporosis futura. Y especialmente en personas, y hablábamos ahorita de eso, que tienen un componente hereditario. Por ejemplo, hablaba ahorita que prácticamente el 80% de esa pérdida de desmineralización del hueso tiene una parte hereditaria. Y el otro 25 o 20% se deben a la parte nutricional y de hábitos tóxicos, especialmente alcoholismo y tabaco. Hay algo que he dejado de ver, doctor, en familia, sí. y nosotros vivimos aparte, de comprar calcio. Ese calcio que se compraba para comerlo, ingerirlo, como que ya no se ve. Vamos a hablar un poquito de la alimentación. Le traje unos cuantos alimentos que son ricos y que son alimentos que se utilizan para prevenir estas situaciones. Y vamos a hablar un poquito de la suplementación. Y dentro de la suplementación vamos a hablar de la vitamina D, que hay un tema ahí. Mire, decíamos que en la parte de las pérdidas de peso y esas dietas agresivas muy hipocalóricas no debemos de utilizarlas en estas personas. Entonces, algo importante. Las proteínas en la alimentación, recuerden lo que hemos hablado. Las proteínas en la alimentación, la ingesta de proteínas, recuerden que son alimentos plásticos o formadores. En nutrición hablamos de alimentos plásticos porque son alimentos que ayudan a la formación de tejido. Entonces, una dieta con proteínas de buena calidad es importante para un correcto remodelado óseo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si comemos proteínas de buena calidad, vamos a hablar ahorita de los alimentos, nuestros huesos pueden producir, las células que producen hueso pueden producir hueso de mayor calidad y un remodelado que nos ayude a prevenir osteoporosis. Pero hay un problema. Y es que en los últimos años, especialmente en los últimos 15, 10 años, tenemos un auge de lo que es la vida fit. Tenemos gente que vive en el gimnasio, gente que hace ejercicio, pero
Independientemente de que desde el punto de vista estructural se vean bien, muchos de ellos utilizan un exceso de proteína en la alimentación. Atención mujeres que me escuchan. Las dietas hiperproteicas, conjuntamente con la suplementación de forma inadecuada de proteínas, van a producir cambios en la densidad del hueso. Paso a explicarle para que me entiendan. Cuando se consumen dietas con altas cantidades de proteínas, también conjuntamente con suplementación, ya sea proteínas, aminoácidos ramificados, otros suplementos que también aporten proteína de suero de leche, vamos a tener un aumento de lo que se llama fósforo. Vamos a tener aumento de ciertos minerales en el cuerpo. Recuerden que el calcio que se almacena en el hueso se utiliza como algo que se llama efecto buffer. O sea, ese calcio, cuando hay otros minerales, principalmente como el fósforo, que cuando aumenta la ingesta proteica entran a formar parte de nuestro sistema, producen una salida de ese calcio para amortiguar, que es la palabra en español, ese efecto del otro mineral. Lo importante, la situación de esto es que dietas altas en proteínas, por encima de 1.6 gramos por kilogramo de peso, pueden producir disminución de la masa ósea, o sea, producen cambios en la mineralización del hueso. Entonces tenemos que tener pendiente eso. Nutriólogo que me escucha, esas mujeres en etapas posmenopáusicas y menopáusicas, podemos manejarlas con dietas ligeramente hiperproteicas. O sea, podemos manejarla con dietas que van desde 1 a 1,5 gramos por kilo de peso, que están haciendo ejercicio, y eso lo logramos con alimentos, la gran mayoría. Muchas de ellas la suplementación no es necesaria. En muchas de ellas la suplementación con proteína no es necesaria porque podemos lograr esas cifras con una correcta alimentación. Y vamos a hablar del tema alimenticio ahora. Entonces se pueden perjudicar con dietas hiperproteicas. Porque tendemos los dominicanos, doctor, muchas veces en asumir que lo que usted me está diciendo es favorable para mí. O sea, cualquier medicamento o cualquier dieta, no, a mí me está dando resultado esto, y no necesariamente a usted le puede dar resultado. Además, siempre se ha dicho, y nosotros aquí hemos insistido bastante, de que debe de tener balance. El balance, y alguien, ¿verdad? En este caso un facultativo que le diga esto sí le puede ser favorable. Correcto. Entonces, o sea, eso es algo que hay que llamar la atención. Esas personas, por ejemplo, ya que tienen cierta edad, que van al gimnasio para mantener la estética, que hacen dietas número uno, hipocalóricas e hiperproteicas, tienen los dos problemas. Baja en calorías, que hablamos ahorita de lo que sucede, y dieta alta en proteína, pero también tienen suplementos adicionales. Cuando tú vienes a ver, hacen un cambio de la mineralización del hueso y producen osteoporosis. Asimismo, señores, la ingesta excesiva de grasa saturada, lo que hemos hablado aquí, balance, lo que dijo Tony ahorita, resulta perjudicial para el calcio, porque también favorece la pérdida del calcio a través de las heces fecales. También se beneficiarían estas personas con lo que son los ácidos grasos omega 3, porque según algunos estudios tienen, número uno, efecto antiinflamatorio, y también ayudan a lo que es el metabolismo del calcio. Entonces, los principales fuentes de calcio, Tony, en algunos alimentos, son unos alimentos que en los últimos años las personas la han satanizado un poquito, que son los lácteos. La gente ahora, todo el mundazo ahora tiene una intolerancia y están satanizando la leche. Sí, pero existe, si usted es intolerante a la lactosa, existe leche deslactosada. Pero no es que usted va a consumir eso por la lactosa, usted lo está consumiendo, número uno, por las cantidades de calcio que tiene, y porque la gran mayoría de esos lácteos vienen enriquecidos con vitamina D, que vamos a hablar ahorita, el efecto importante que tiene la vitamina D para la fijación del calcio. Entonces, los lácteos son importantísimos para la salud ósea, las proteínas de alta densidad, algunos minerales como el magnesio, el fósforo, el zinc, el potasio, y obviamente, y lo que hemos hablado, la parte de lo que es la ingesta
de lácteos ha disminuido en los últimos años. Algo que no podemos dejar de hablar es que el aporte excesivo de sal, de sodio, frecuentemente en estas poblaciones condiciona a lo que se llama excreción o salida de calcio a través de la orina. Calciuria se llama. Y es muy desfavorable para la salud del hueso. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de dieta. Permítame, doctor, Diga. antes de irnos a la dieta, saludar de manera especial a la colega locutora Verónica Castro, Bien. colega locutora periodista, está atento, me dice, a todo lo que dice, está aprendiendo, me dice la comunicadora Verónica Castro. Gracias, Verónica. Saludar a William Jiménez y a su esposa Elba, mejor dicho, en San Cristóbal. Sí. Andrés Mejía está desde Piedra Blanca, Bonao, y nuestro hermano siempre en sintonía con este espacio Mujer Empoderada y en Tenis. Vamos con... Y a la fan número 1, Tony, que ya está aquí en Facebook, la señora Antonia Medina, mi madre, Un que abrazo, ya está sí, aquí, claro le que manda sí. saludos. Dios la bendiga siempre y gracias por estar en sintonía. Bueno, y a la doctora Carmen Tavera Sí, y a su madre, que deben de estar en sintonía. Pues Así bien, es. Tony, Vamos. hablando de la alimentación, vamos a entrar ahora en qué debemos comer, qué cosas, qué cambios debemos hacer. En cuanto a la alimentación, una dieta con una ingesta adecuada, tanto de calcio y vitamina D, es el soporte de una nutrición adecuada para la prevención de osteoporosis. Entonces, en las culturas occidentales, los productos lácteos han caído un poquito conjuntamente con la vitamina D. Pero tenemos que tener algo muy pendiente. No existen superalimentos. Un alimento que usted se va a consumir, que tiene toda la necesidad, no existe. Por ende, aquí entra la parte que hemos hablado siempre del balance, la variedad y la moderación. Algunos alimentos proveen prácticamente múltiples nutrientes, pero en cantidades requeridas, y la dieta tiene que ser variada. Incluir vegetales, frutas, pan integral, cereales, productos lácteos, carnes y otras fuentes de proteína, principalmente pescado, huevos, carne de aves, pero especialmente las proteínas de origen vegetal, principalmente las legumbres. Recuerden, cuando hablamos de legumbres, hablamos de habichuelas, guandules, lentejas, entre otras cosas. Esas legumbres son sumamente importantes porque nos aportan los aminoácidos ramificados. Doctor, Dígame. permítame tomar esta llamadita, ya que... Al aire. Sí, por No hay favor. problema. En breve vamos a seguir tomando No hay llamadas, problema. pero vamos a tomar esta de don Félix Salazar, Perfecto. desde Cristo Rey. Don Félix, adelante. Bueno, se cayó la llamadita, don Félix. Llamada. Decía que él está sobrepeso y que quería ver... Bueno, vamos a ver si está la llamada. Perfecto. Buenas tardes. Buenas, Tony. Don Félix, doctor Carlos Lebrón está con nosotros. Adelante. Sí, señor, para preguntarle al doctor qué sirve para bajar el peso. Ok, quédese ahí, ya le contesta. Lo primero, Félix, es que usted debe, lo primero, qué edad usted tiene, qué peso usted está manejando, si es usted que quiere consultarse vía telefónica o si es otra persona, porque primero hay que individualizar cada paciente. Cada paciente no es igual, hay que individualizarlo. Lo ideal sería que usted fuese a un especialista en nutrición, que lo pesara, le hiciera una evaluación antropométrica, o sea, medidas específicas, y planeara un plan dietético para usted con fines con dietas con dietas que se adapten al perfil suyo, a lo que usted necesita. Debe ser naturalmente, doctor, saber la edad y Claro, ver claro, el claro. peso. Como usted Peso, lo ha edad, si hay un antecedente mórbido con una enfermedad crónica no transmisible, y ya en esa parte se haría lo que se llama dietoterapia, modificaciones dietéticas especiales para cada persona. Al cierre del espacio, ya el doctor estará dando los Recomendaciones. números, naturalmente, donde se pueden comunicar con él, además de las redes sociales. Atento, don Félix, y recomendaciones. Siga, doctor, con la dieta. Bien, en cuanto a la alimentación, recuerden incluir diversidad de alimentos. Dentro de esa diversidad tenemos que incluir vegetales, frutas, productos integrales, cereales integrales, productos lácteos, carnes, fuentes de proteínas como pescado, aves, huevos y legumbres. Cuando hablamos de legumbres, recuerden, estamos hablando de habichuelas, guandules,
¿Por qué? Porque ese tipo de legumbres, ese tipo de alimentos, tienen lo que se llaman proteínas de origen vegetal, que nos van a ayudar muchísimo. Entonces, el escenario principal es necesariamente debemos de mantener un peso corporal normal durante la vida. O sea, debemos de tener lo que se llama, y en mi caso lo he hecho en los últimos, de que tengo 20 años para acá, es que yo me he mantenido en un rango de peso. O sea, tenemos que plantear un peso máximo en el cual hemos llegado y un peso mínimo en el cual oscilar entre esos dos pesos para no salirnos. Pero eso se hace obviamente con cambios a nivel nutricional. ¿Cuál es el problema? Que cuando entramos en obesidad se predispone a enfermedades crónicas, como hemos hablado aquí, diabetes, enfermedad cardiovascular. Entonces el problema es que también perder peso de forma excesiva y muy rápida, recuerden lo que hablamos en el bloque anterior, esa restricción exagerada de esa alimentación va a producir también pérdidas de la mineralización del hueso. Entonces, un nutriente muy especial que debemos de siempre tener pendiente es la vitamina D. La vitamina D produce beneficios para la salud del hueso. Número 1, aumenta la absorción del calcio en el intestino. Número 2, ayuda a la fijación del calcio en el hueso. O sea, lo saca del intestino, de la alimentación, pero también lo coge y lo lleva al hueso y lo fija. Muy importante esa parte. Pero no solamente en el hueso, sino también ayuda a la salud dental, al diente. Porque el diente también tiene cierta parte que comparte con el hueso. Entonces, muy importante esa parte. Entonces, ayuda al riñón a retener el calcio. Cuando nosotros orinamos también eliminamos micronutrientes. Y esos micronutrientes el cuerpo ayuda ayuda principalmente la vitamina D a nivel del riñón. Y dice, no saque ese calcio del cuerpo, reintroduce lo que yo necesito para el hueso. Entonces también ayuda esa parte. Y también interviene en la regulación del calcio sanguíneo. Muy importante esa parte. ¿Dónde se puede obtener esa vitamina D? Te traje la fuente. Excelente pregunta, Tony. Yo sabía que me la iban a hacer y yo traje mi fuente de alimentos, lo cual ustedes pueden conseguir vitamina D. Dele. Número 1, aceite de hígado de bacalao. Cómanse su bacalaíto 2 o 3 veces a la semana. El mismo pescado. Sí, salmón, sardinas, huevo, especialmente la yema del huevo, tiene vitamina D. Quesos, derivados lácteos, leche, queso, yogur, cacao, pero no el que le venden en la barrita del chocolate aquel que todo el mundo sabe cuál es, que no quiero decir el nombre. El dulce no. No, es orgánico, cacao de verdad. No me vengan de que el doctor dijo que es bueno comer, tráeme 2. Tráeme 2 de esas tabletitas. Sí, 2 Vía Láctea. Cuando decía el nombre en inglés, 2 Vía Láctea, tráeme. No, de ese no. Es cacao de verdad. Sí. Leche. Entonces, ¿cuál es la mejor fuente de vitamina D? La luz solar, mi gente. El sol. Y es gratis. Y mucho que ha dado en los últimos meses. Este calor está insoportable. Sí. Pero hay una hora para eso. Y de eso vamos a hablar. Sí. Se debe de tomar alrededor de 30 a 40 minutos de sol. ¿Pero a qué horario, doctor? Porque el sol está que pica a cualquier hora. Al mediodía no se No, entonces el mejor horario para el sol, según los expertos, están hablando entre 6:40 de la mañana a 8:30 de la mañana. Saliendo prácticamente. Normal, saliendo. Sí. Y después de las 5:30 de la tarde. Los casos, ya. Ahí, ese solecito, su media hora de sol. ¿Por qué pongo esas horas? Porque ellos hablan que entre 9 a 3 de la tarde no se puede coger ese sol. Porque la radiación es muy intensa. Y al ser muy intensa predispone a lesiones en la piel. Tenemos que tener esa parte. Entonces, yo le puse un par de horitas más porque ahora tenemos un problemita, Tony. Como estamos entrando en el verano, tenemos ya a las 7:30 de la tarde. A las 7:30, que usted cree que está de noche, el sol está en sus buenas, picando. Sí. Entonces, lo ideal es que usted después de las 6:30, usted puede coger el solecito de 6:30 a 7:15. O sea, que esta totalmente gratis y es la más recomendable. Y es la fuente de vitamina D. Usted puede ¿Qué pasa? hacerlo sin ningún normal. problema. Entonces, los horarios, recuerden. 6:40 de la mañana, 8:30. 4:30, 5:30 de la tarde, hasta las 6 y pico cuando baja el sol. Esas son las mejores horas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el sol produce vitamina D? O sea, yo no entiendo. Sí. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. La vitamina D tiene una fuente y es que recuerden que por debajo de nuestra piel existen colesterol. Hay colesterol. La luz del sol se filtra a través de nuestra piel y produce una forma de vitamina D que se llama colescalciferol. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener buena salud de nuestro medio interno para nosotros poder formar esa vitamina. Porque la vitamina que se forma con la filtración de los rayos solares es incompleta. Necesita otros procesos para formar la forma activa de la vitamina D. Después que se filtra, se fija a unas proteínas, va al hígado, después va al riñón y después se produce la forma activa. Entonces son múltiples pasos y vías metabólicas. Esa es una parte. Entonces, número 2, salud desde el punto de vista de peso. Hay un problemita y lo hemos mencionado aquí en múltiples intervenciones. Recuerden que la vitamina D, A, D, E y K, esas 4 vitaminas, se llaman vitaminas liposolubles o solubles en grasa. Recuerden que las personas que están un poquito gorditas con obesidad, va a haber una dilución de esa vitamina D en esa grasa. Y cuando le hagan la determinación en sangre, la van a encontrar bajita. ¿Pero por qué? Porque está diluida en la grasa. Entonces, cuando perdemos peso y perdemos grasa, mejoramos las cantidades de vitamina D en nuestra circulación. Que hay muchas personas ahora mismo dicen, wow, pero yo tengo déficit de vitamina D, yo cojo mi sol. Y sí, pero está sobrepeso. Tiene mucha grasa. Y al tener mucha grasa, hay una dilución lipídica de esa vitamina D. Entonces tenemos que tener muy pendiente esa parte. Entonces, Tony, también existen medicamentos que pueden producir cambios en el hueso. Medicamentos que pueden producir cambios en la densidad mineral del hueso y predisponer a osteoporosis. ¿Cuáles son esa gente? Importante, los médicos sí. que no están viendo. Los glucocorticoides. Los glucocorticoides son los esteroides. Se usan mucho en asma bronquial. Se usan mucho también como parte de las quimioterapias. Tienen efectos que pueden producir osteopenia cuando se consumen en dosis altas y en tiempo prolongado. Muy importante esa parte. ¿Por qué? Porque esos glucocorticoides alteran la densidad mineral del hueso y pueden producir osteoporosis o pueden predisponer a osteoporosis. La administración crónica de un tipo de anticoagulante que se llama heparina por más de 6 meses también produce alteración de la densidad del hueso. Y uno que es muy frecuente en nuestros pacientes hipertensos, que se llama furosemida, que es un diurético. También puede producir aumento del calcio en orina, puede producir calciuria. La gente orina el calcio. Entonces, lo importante en esos pacientes, principalmente femeninas, por encima de 50 años, que no llegan a consulta, que están debutando con hipertensión, lo ideal no es utilizar un diurético de asa como la furosemida. Utilice un tiazídico mejor. O sea, que hay opciones, ¿verdad? Hay otra opción. Okay. ¿Cuáles son esas opciones? Utilice un diurético de tipo tiazídico, médico que me escucha. ¿Por qué? Principalmente como la hidroclorotiazida o la clortalidona, porque tienen efectos protectores en el hueso. Entonces, eso es algo importante. Okay. Entonces, ahí tú puedes jugar. Por eso es importante, Tony, la parte de sentarse con el paciente y hacer el historial clínico y anotar. ¿Usted tiene familiares con osteoporosis? Sí. Espérate, ya le conviene este. Tú ves, y ya tú vas haciendo un descarte para cuando tú insertes los medicamentos, tú sepas el riesgo-beneficio del paciente y cuál le conviene. O sea que la osteoporosis, al igual que el cáncer de mama y otras, igual que la misma diabetes, vienen de la mano hereditaria. Claro. Hablamos ahorita, cuando iniciamos, hablamos que me ausenté. Hablamos que entre el 75 al 80% de los casos de osteoporosis tiene un aporte familiar. Que el 25 al 30% restante es por alimentación y estilo de vida. Sí, pero sigue siendo alto todavía. Exacto, sigue siendo alto. El 35. Sí. Entonces, aquí me escribe la fan número 1, me escribe una pregunta y me dice, ¿puede prevenirse la osteoporosis aunque hayan factores hereditarios? Claro que sí.
Muy buena pregunta y muy importante. No solamente la osteoporosis, sino la gran mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles. Como yo le digo a mi paciente. Y para crear un poquito de ambiente y que el paciente se ría y bote un poquito el estrés. Sí. Yo le digo, doña, señor, señora, nuestros familiares a nosotros no nos dejan ni un apartamento en la Nacaona, ni nos dejan tampoco una villa en Casa de Campo. No, los que nos dejan son sus enfermedades. Entonces, las enfermedades que nos lo dejan. Y vamos cuidando. Entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista genético, usted puede venir con esas alteraciones ya desde el punto de vista genético. De fábrica. Sí. Viene con ese fallo de fábrica. Sí, sí. Pero hay algo que pasa con las enfermedades crónicas, es que tienen un componente genético, pero es un componente ambiental. El componente ambiental está la alimentación, nuestro estilo de vida, el sedentarismo. Si yo a ese factor genético que ya viene en mí no le doy el componente ambiental, posiblemente en un porcentaje muy alto, esa enfermedad no se expresa. Wow. Porque no le estoy dando la parte ambiental. Sí. Esa trípode que acaba de señalar ahí. Claro. Es de alimentación, estilo de vida y sedentarismo. Ya. Si yo no le doy eso a esa enfermedad, no entra. Aunque venga de fábrica. No. Aunque esté ahí genéticamente. Sí. Si no le doy el acceso para que se desarrolle. Correcto. ¿No? Si no le doy esa parte ambiental que necesita para desarrollarse, no lo va a hacer. Y me pongo a mí de ejemplo. Tengo familiares de origen paterno, la gran mayoría son diabéticos. ¿Qué yo tengo que hacer? Cambio de estilo de vida, alimentación, actividad física. Yo no dejo mi gimnasio, salgo a trotar, como bien y yo no dejo que esa enfermedad se dame adelante. Esa es la parte. Pero ahí está el mensaje. O sea, dando esa partecita, te está dando, claro, dando ya el mensaje final prácticamente para que sepan por dónde es que está el asunto. Los componentes, enfermedades crónicas no transmisibles, recuerden que lo hemos hablado aquí, son multifactoriales, son múltiples factores. Sí. Factores genéticos y factores ambientales. Los genéticos, recuerden que son factores no modificables. Yo no puedo cambiar mi genética. Eso fue lo que vino. Pero los modificables, cambio de alimentación, estilo de vida y actividad física, eso sí lo puedo hacer conjuntamente con el control de hábitos tóxicos, no ingerir alcohol de forma excesiva, no fumar, entre otras cosas. Eso yo lo puedo cambiar. Y es muy difícil que eso no dé resultado. Correcto. O sea, eso es 100% garantizado. Y si se desarrolla esa enfermedad va a ser después de los 75, 80 años. Que ya... Bebeme una pastillita después de los 80. Ajá. Que ya algo tiene usted. Ajá. Con 85 de que bebeme una pastillita. Pero yo estoy feliz. Sí. Todo como bueno, no voy a dar un chiste medio cruel. Mejor no lo digo. No. Bueno, vamos a tomar la llamada. Las personas a través de las redes sociales se pueden comunicar con nosotros a través de @un estilo de vida fit en Instagram, y ahora Tony dará los teléfonos de cabina. 809-231-41, llamadas finales, ya para nosotros felizmente llegar a los casos del espacio Mujer Empoderada y el Tenis. Hoy ya ustedes acaban de escuchar al doctor con estas recomendaciones y además los datos de qué tanto pues puede afectar la osteoporosis en República Dominicana. 809-200-3141. Mientras tanto, doctor, vamos a dar líneas telefónicas donde se pueden comunicar con usted y las redes todas, ¿verdad? Si están disponibles para nuestro hermano desde don Félix Salazar. Perfecto. Si quiere pues comunicarse, atento don Félix. Se pueden comunicar conmigo a través del número 809-775-1834, 809-775-1834, doctor Carlos Lebrón, y también a través de las redes sociales en Instagram, @un estilo de vida fit, @un estilo de vida fit. Siempre insistimos y insiste el doctor con relación a la alimentación, a lo que tiene que ver con ejercicio y naturalmente con la buen estilo de vida, ¿no? El buen estilo de vida, el sedentarismo y todo esto que hay que tenerlo aparte. Bueno, de mi parte, doctor, agradecer el espacio de hoy, estrategias nutricionales para la osteoporosis. Correcto. Felizmente hemos llegado al final. Ya vamos a ver con qué nos va a sorprender el próximo programa, siempre del agrado de nuestros oyentes. Decir que el espacio
es producido por la doctora Carmen Taveras, los controles Tony Luna y el doctor Carlos Lebro, que cada 15 días pues viene con estos temas De de interés. suma interés. Así es que, doctor, gracias. Gracias a ti, Tony, gracias a la doctora por permitirme ser parte del espacio y gracias a ustedes por estar en sintonía. Recuerda que viene Merengue y su historia. Sí. No se Gracias, vayan, doctor. no se vayan. Así es. Esto ha sido